Yo le agradezco porque se somete, Héctor Larios aceptó el reto de Proyecto Puente de someterse a debate, a pregunta y respuesta sobre su informe, sobre todo lo que trae y sobre tanto ruido que ha hecho en las redes, en los medios. Y a ver, lo invitamos a ver, Héctor, le dijimos mejor aquí al tú por tú, frente a frente, porque así es como trabaja Proyecto Puente y cumplió, vino y cumplió el reto desde el pasado viernes. No se ha tomado personal las críticas en Twitter y eso le agradezco mucho porque ya ahorita que un político por lo menos no se tome personal y resista, digo, para mí es un valor que pues habla de apertura. Así que le dije, Héctor, aquí, al tú por tú, y cumplió en venir. Y a ver, te doy la bienvenida primero al estudio. Héctor Larios, bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto. Buenos días, Conrado. Tengo por acá a Conrado Quesada, colaborador también de Proyecto Puente, integrante de la familia de Proyecto Puente, y Enrique Zavala también. A la orden, buenos días. Bienvenidos los dos. Primero, a ver, tu informe, Héctor. O sea, se está hecho todo esto, todo un ruido por lo que va a informar Héctor Larios. Bueno, hay dos connotaciones aquí en tu pregunta, ¿no? Una del contenido y la otra la forma. En términos del contenido, fundamentalmente lo que buscamos es dejar muy en claro cuál es el trabajo que se hace en el Poder Legislativo, en el Senado en particular. Yo en lo particular en los últimos 3 años me he enfocado a temas que ponen en el centro a la persona, que nos ponen en el centro a todos. Por ejemplo, presenté una iniciativa de mejora regulatoria, esa no está aprobada, tengo muchísimas aprobadas, que busca hacerle la vida fácil a la gente, que no sufra haciendo los trámites, y pone un conjunto de criterios, tarde que temprano se va a aprobar. Por ejemplo, que exista un catálogo nacional de trámites, eso ya está en la Constitución. Que no se saquen de la manga las autoridades un nuevo trámite. Fue famoso el trámite de permiso para obras menores que varios municipios implementaron. Y tú estabas pintando la fachada de tu casa y llegaba un inspector y te multaba. ¿Y dónde está el permiso? Pues ¿cuál permiso? Dice, nomás estoy pintando. No, es que es una obra menor y tienes que pedir permiso ahora. Que no se inventen esos trámites. Segundo, que si ponen un plazo, ese plazo cuando se venza juega a favor de la gente y no le digan, a mí me ha pasado, oye, ya, fíjate que tenías 45 días para que te resolviéramos, no hemos resuelto, vuelve a empezar. No, pues eso no puede ser, que sea afirmativa ficta, que no te pidan documentos que ya tienen ellos. ¿Sí? Aquí en Sonora desde hace 7 años, si tú vas a inscribirte en la universidad, no necesitas llevar tu acta de nacimiento, ellos la bajan del archivo electrónico del registro civil. Pero si tú vas a una empresa que va a hacer una construcción, va a hacer el permiso de construcción, le piden el acta constitutiva, oye, pues métete al registro público del comercio, ahí está, es consulta abierta, es público, que no le pongan cargas al ciudadano. Y finalmente, que no tenga requisitos abiertos. Todavía la mayor parte de los municipios del país dice, permiso de construcción, ¿qué se necesita? Pues tráeme el título de propiedad, tráeme el plano con peritajes, y lo que la autoridad te requiera. ¿Y qué es eso de que la autoridad te requiera? La mordida, ¿no? El trámite es que te faltó el papel verde, ¿no? Eso no puede ser, tiene que haber trámites exactos. En ese mismo tenor, por ejemplo, hicimos algo que ya está operando el país, que ha sido muy, muy exitoso, que es a raíz de la demanda de los jóvenes emprendedores, el poder constituir sociedades mercantiles con 0 costo en un solo día, desde internet. Hoy los muchachos se pueden sentar, ha sido muy exitosa, empezó creo que sí en el primer mes, empezó este año, y ahorita cada 54 minutos en el país se genera una sociedad de este tipo, se llama Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, el acrónimo es lo que nos importaba, rápido. Y cuando se sientan en la computadora, después de 1 hora y 10 minutos, tienen el acta constitutiva impresa, tienen el poder del administrador único, tienen la boleta del registro de inscripción del registro público del comercio, tienen el registro federal de contribuyentes del SAT, está conectado, es el primer sistema que el SAT admite que se conecte con ellos, y tienen la firma electrónica. Y en algunos casos, por ejemplo, algunos municipios de Veracruz ya te dan la licencia de funcionamiento sujeta a que en 30 días tú lleves la documentación. Entonces, en términos de contenido, bueno, son muchos temas de este tipo que casi todos ellos desembocan en hacerle la vida fácil a las personas, a nosotros. Es el informe que trae Héctor Larios promocional, la parte de contenido. Bien, ¿por qué hasta hoy vemos a Héctor Larios tan activo, llenando las calles? No lo habíamos visto tan activo en Hermosillo,
y de repente en cada parada, en medios, está Héctor Larios. ¿Por qué? Porque quiere ser alcalde de Hermosillo. A ver, primero, siempre he estado activo en Hermosillo desde hace muchísimos años. He participado en los ayuntamientos siempre teníamos un cuerpo así tipo consultivo, que nos juntábamos cada semana. Pero aquí lo único diferente es el uso de los medios de comunicación. Lo que tú dices, aparecer en los parabuses, etcétera. Y eso lo hicimos con dos propósitos. Primero, ciertamente el PAN hemos estado bocabajeados después de la administración pasada, que tuvo muchos éxitos, pero también tuvo errores que no son admisibles y que están hoy en manos de los jueces. Ellos determinarán qué es lo que procede. Pero la mayor parte de los panistas no participó en eso, no formamos parte de eso, de tal manera que se trata también de levantar cara. A la sociedad le conviene que exista oposición. Cuando no existe oposición, el poder abusa, el poder se vuelve omnipresente y ocupa todos los espacios, y eso es malo para la gente, para la sociedad. Entonces, primero que el PAN tratar de levantar cara, ¿sí? Y ese es quizá el ánimo más importante de hacerlo. ¿Venir a dar la cara por el PAN? Hacer que los panistas levantemos cara. ¿Por qué? Los ven muy agachados. No, estamos bocabajados, eso no se puede decir. No se puede negar, nos han tundido la mañana, generalizan en la mañana, en la tarde y en la noche. Me parece que ya hay que levantar cara, ser una oposición responsable y estar vigente en el estado de Sonora. ¿Pero tú quieres ser alcalde de Hermosillo? Ese es un tema bastante complicado. Si tú me preguntas, ¿tú quieres? Bueno, todos queremos ser presidente de la República. No, yo no. Sí. Bueno, por eso te digo, ¿tú aspiras, quieres ser alcalde de Hermosillo? Mira, lo que sí voy a hacer es una decisión que tomé ya hace rato. Llevo muchos años yendo y viniendo cada semana a México, ya no voy a hacerlo. Tengo alternativas de desarrollo personal en planes que no tienen que ver con la política, pero una de las cosas que sí voy a seguir haciendo siempre es tratar de incidir en mejorar la ciudad de Hermosillo, que es donde vivo. Y eso lo voy a hacer a partir del lugar donde esté en el lugar que esté, lo voy a hacer. Por eso impulsé esta iniciativa que no voy a dejar de lado, que la presentamos el 15 de noviembre, de que te caiga el 20, que llevamos acompañada de 40,034 firmas y que ya están en comisiones en el Congreso, y no voy a quitar el dedo del renglón. Independientemente de cualquier cosa, no voy a quitar el dedo del renglón. Y otro tipo de iniciativas, no necesariamente legales, no necesariamente de cambio de leyes, que voy a estar haciendo de por vida, en el ánimo de hacer de Hermosillo una mejor ciudad. Por eso, ¿vas a buscar la candidatura del PAN para ser alcalde de Hermosillo? Te lo digo con absoluta claridad. Hoy no se busca esa candidatura. Hoy cambiaron las reglas del PAN y se designan los candidatos en base a algún criterio que no conozco exactamente. ¿Desde el CEN? Desde el CEN. ¿Por dedazo, como en el PRI? Por designación, digamos. Por designación directa. Bueno, pues la cultura del PRI, que tanto el PAN, ¿por qué no concursarla? Bueno, previendo las coaliciones y otras cosas, se determinó en el partido que las candidaturas, en su gran mayoría, van a ser por designación. Yo te pregunto, ¿cuánto te has gastado en publicidad? Me están llegando, desde ayer, desde que hemos estado debatiendo, y ahorita también tengo, ¿cuánto se ha gastado en redes, en espectaculares, en medios? Lo vemos. ¿Cuánto se ha gastado, Héctor Larios? Lo primero, y sí he visto las redes, lo primero que tengo que afirmar absolutamente con contundencia es que no hay un solo centavo de recursos públicos. Para empezar, ¿de dónde? ¿Del gobierno federal? ¿Del gobierno estatal? ¿Del gobierno municipal? El Senado no tiene ninguna partida en este tema. No hay un solo centavo de recursos públicos. Un grupo de amigos, ellos tomaron la decisión de hacer de proponerme que hiciéramos una campaña de difusión con estos propósitos que te comenté, y ellos han metido el dinero, han conseguido negociaciones, me han pedido que yo participe platicando con algunos medios para que nos dieran concesiones realmente excepcionales, y básicamente son carteladas espectaculares. Lo que es más vistoso ahorita son los parabuses, que están ciertamente importantes, y algunos spots. ¿Cuánto te has gastado? Bueno, y en redes también, digo. ¿Cuánto por redes, por parabuses y spots? ¿Cuánto va? No tengo el número, no conozco, es un grupo de amigos, ellos la único que me pidieron, tú no te metes en la parte de administrar. ¿Quiénes son esos amigos?
Bueno, necesitaría preguntarles a cada uno si está de acuerdo que yo comente aquí, pero son amigos, personas conocidas. ¿De Hermosillo o de fuera? ¿O amigos La mayoría son de Hermosillo. de Hermosillo? Ujú. ¿Cuántos amigos? Pues son aproximadamente unos 10. 10 amigos. ¿Cuánto hicieron la bolsita? ¿Cuánto? No lo sé, no lo Ay, ¿a sé. poco no vas a No, saber, digo? absolutamente no. Nunca, vamos, la última vez que contraté yo publicidad fue en el 2000, cuando era candidato a senador. Jamás he hecho estas cosas, no es parte de lo que se me da a mí en lo personal, incluso me incomoda un poquito, y por ese motivo, que me conocen, dijeron, tú no te vas a meter. No hay ningún recurso público entonces, nada del senador. Porque, a ver, Absolutamente eso. pues, ¿cuánto gana el senador? ¿Cuánto ganas de senador ¿Cuánto gano? Gano 108,000 pesos así mensuales. al mes? Netos, pero más las prestaciones quedan como en 200,000, ¿no? No, no, esa es una muy buena leyenda urbana. Gano 108,000 pesos netos. Es más, creo que en el carro dejé el recibo. Ujú. A propósito de otra pregunta posible. Y eso es lo que percibo mensualmente. Me los depositan, puedo transparentar exactamente la cuenta donde me los depositan. ¿Qué has hecho por Hermosillo, Héctor? ¿Qué consideras que has hecho por Hermosillo? Mira, ese es parte del objetivo, de hablar de lo que hace el Congreso, de lo que hace el Poder Legislativo. Deja platicarte una historia. Cuando salí de la Secretaría de Gobierno, duré 2 años ahí, resulta que mi teléfono celular me habían pedido por cuestiones de transparencia que lo pusiera a nombre del gobierno del Estado. Yo tengo el número desde hace más de 20 años y entonces pues, hice caso, luego me arrepentí mucho, porque para cambiarlo de nombre otra vez a mi nombre me costó muchísimas vueltas a la compañía de teléfonos. Y ahí en esas vueltas me di cuenta de muchísimas cosas. Por ejemplo, un día, literalmente con lágrimas en los ojos, un cuate que es cerrajero, se le había atrasado el pago, le habían cortado el celular, que es su instrumento de trabajo, y entonces llegó a pagar y le dijo, no, debes 3 meses. ¿Cómo que debo 3 meses? Y aquí traigo todo lo que debía. Sí, nomás que mientras los 3 meses que no pagaste es absolutamente injusto. ¿Cómo te cobran un servicio que no te han dado? O vi ejemplos de gente que iba a cancelar un servicio porque ya no podía pagarlo. Sí, nomás que tú contrataste por 18 meses y te faltan 10 y debes de pagar los otros 10. O temas de varios tipos. Esos temas, vividos absolutamente, incluso me metí a defender varios casos de esos, hoy están incorporados en la ley. Cuando se hizo la reforma de telecomunicaciones, traía la vivencia bien cercana de esas absolutas injusticias, y hoy se tiene que separar lo que es el valor del equipo que te venden y que te lo cobran por mensualidades. Y si tú cancelas un contrato, lo único que tienen derecho a cobrarte es las mensualidades que faltan de tu equipo, no las mensualidades del servicio. Esto lo pongo como un ejemplo de a tu pregunta. Lo que hacemos nosotros, lo que debemos de hacer son bienes públicos para el país entero. No tengo ninguna duda que esta reforma, y en particular yo creo que era el único que tenía este tipo de vivencias, y insistí hasta que se quedó en la reforma, y está en facultades de Profeco, y cuando reforma la ley de Profeco vienen estos temas. Naturalmente que esos temas benefician a la gente de Sonora. Si lo que queremos es que nada más beneficien a Sonora y no beneficien al resto del país, pues no. Pero por Hermosillo, por eso exactamente. ¿Alguna ley, algo por Hermosillo que Héctor Larios No, haya hecho? he hecho varios, esto que te platicaba de la creación de empresas en un solo día, beneficia a Hermosillo. No traigo ahorita los datos en la mente de cuántas empresas han constituido aquí en Hermosillo, pero también beneficia a Chiapas, y también beneficia a Tabasco, y también beneficia a Chihuahua. El trabajo en el Poder Legislativo, contrariamente a veces a lo que se maneja, no es, y de ahí vienen los moches precisamente, es decir, yo gestioné recursos. Además, los recursos no se aprueban ni se discuten dentro del Senado. ¿Tú has cobrado moches por gestionar recursos? No, si no, no he estado ni siquiera en esa posibilidad. Además de que no lo haría de ninguna manera, pero no es el trabajo de un senador. Y cuando fui diputado, incluso fui líder del grupo más grande que el PAN ha tenido, no había ese tipo de partidas. Esas se crearon exactamente casi igual después de que salimos nosotros. 21 años tienes de legislador, Héctor. 21 años, a ver, Déjame sacar la 94, cuenta. 94 en lo local, ganaste. Luego en el 97, federal. En el 97 Federal. gané la elección, Federal, efectivamente. 94 Federal. también y 2000. 2000 gané el Senado. 2000 en el Senado. Ahí van 3 y 3, 6 más 2000, van 12. Y luego en el 2006 fuiste plurinominal federal.
En Van el 2000, 15. sí, me pidieron que me fuera a la Cámara de Diputados para ser coordinador del mayor grupo que tenía el PAN. 15, por eso van 15, más otros 6 de esta que fuiste plurinominal. Micha, carrera por elección popular y por Pues digamos plurinominal. que de 5, 3 de mayoría. Hay que decir, nunca había reconocido el PRI un triunfo del PAN en Hermosillo en materia de diputados locales. En Sonora había reconocido 2 triunfos. En toda la historia. Yo no necesariamente tenía la expectativa que iban a reconocer un resultado favorable. La candidatura para diputado federal fue contra una de las mejores personas que tiene el PRI, que había sido alcalde de Hermosillo, muy buen alcalde, el Temo Valderrama. Tampoco teníamos expectativas de que tuviéramos un resultado favorable. Le trabajamos, hicimos lo que estaba de nuestra parte. El Senado, o sea, fue la primera vez que se reconoció un triunfo del Senado en Sonora para el PAN. En el Fin, 2000. el del 2000, En el 2000. ganamos. Pero después de 21 años, volver a Hermosillo, ¿por qué no antes? A ver, nunca me he ido de Hermosillo, yo cada semana estoy aquí. Pero proyecto por la alcaldía. Mi familia Ahorita no todos se ha movido tenemos, de aquí. eso me queda claro y tiene razón, siempre Héctor Larios ha estado presente, ha sido alguien protagónico en el PAN, operador, pero me refiero, ahorita te vemos todos como aspirante o querer llegar a la alcaldía de Hermosillo después de 21 años. Por eso. A ver, déjame insistirte en lo que te comenté hace rato. Cuando fui candidato a diputado local, algún día te platicaré las motivaciones por las cuales me metí y me inscribí a eso. Lo primero que tuve que hacer es convencer a los miembros del partido, que eran miembros de ese distrito, que entonces era más de la mitad de Hermosillo, que votaran por mí, que me apoyaran para ser candidato. Y fui con ellos, me apoyaron y fui candidato. Y lo mismo sucedió cuando fui candidato a diputado federal y al Senado sobre todo. Incluso ahora que soy candidato, que soy senador, tuve que recorrer todo el país para ir a ver a los consejeros para que votaran por mí, porque el consejo nada más nombró 6 y entre una cantidad de propuestas impresionante. Entonces yo tuve el respaldo muy importante de consejeros de todo el país. Bueno, hoy día no puedo decir que estoy aspirando a algo porque no hay, o sea, en algún momento el partido va a tomar la decisión y la decisión que tome yo la voy a respaldar, pero sí voy a estar apoyando a quien sea candidato al alcalde. Si no eres tú, vas a apoyar, te sumas. Absolutamente. Bien, te pregunto, Héctor Larios, ¿eres amigo de Guillermo Padres? A ver, déjame, porque luego se hacen generalizaciones. Desde el punto de vista político interno del PAN siempre estuvimos en contra. Siempre estuvimos del lado contrario. Él, un día estaba, el 12 de octubre del 2012, estaba cenando yo en México con varios amigos de Sonora. Era el día siguiente de la toma de protesta y entonces me habló el presidente Calderón y conversamos, me salí a tomar la llamada. Él me había invitado a dirigir Luz y Fuerza del Centro para cerrarla en 6 meses. Me pedía, tú tienes la capacidad de negociar ese cierre y yo te pido que te vayas 6 meses y lo vemos. Y yo había aceptado con gusto. Además era muy retador el tema. Y me habló para decirme, oye, se ha complicado mucho este tema, va a ser por la vía de los hechos, el cierre, como todos sabemos. Lo comenté cuando regresé en la mesa y alguien comentó y recibí una llamada de alguna gente cercana a Guillermo Padres que me quería ver en la mañana. Yo me iba de raite, tuve que cambiar mi vuelo y me invitó el secretario de gobierno el día de la toma de protesta. Esa es una deferencia que yo agradecí, desde luego que acepté, tuve muchos retos en esos 2 años. Sin embargo, no era propiamente del equipo de Padres. Sí le estoy muy agradecido. Me dio esa oportunidad, por ejemplo, de destrabar el tema de Cananea, que lleva más de 3 años paralizada la empresa. Pregúntale a cualquier persona de Cananea si cambió la vida económica de la ciudad. Me tocó ayudar a los papás del ABC, de los 3 grupos, de los papás de los niños que fallecieron lamentablemente, de los que fueron lesionados, que tenían otra perspectiva de la vida. Me tocó resolver varios problemas. Y después no sentí que era mi espacio, renuncié y te puedo decir, le guardo agradecimiento. Si tú dices políticamente de su grupo, jamás fui. Pero ¿amigo de Padres? Sí le tengo aprecio personal, sí soy amigo. Eres amigo de él. ¿Lo has ido a ver a la cárcel? Una sola vez. ¿Una sola vez? ¿Cómo está? ¿Qué te dijo? Lo vi hace unos 3, 4 meses. Yo creo que es una obligación visitar a los enfermos, visitar a los presos. Totalmente. En la cama y en la cárcel se conocen los amigos. Y la verdad que tenía en ese tiempo un pesar muy fuerte por el tema del hijo.
Yo no sé si sea o no culpable, eso lo determinarán los jueces de los delitos que le imputan a él. De lo que estoy absolutamente seguro es de que el hijo era totalmente inocente, era y es totalmente inocente. Lo acusaron de uso de recursos ilícitos porque el papá de la cuenta de nómina que le abrieron a todos menos a mí, yo no quise que me abrieran una cuenta nueva porque luego te vuelves loco con tantas cuentas, o con más de una cuenta, de la cuenta que le depositaban la nómina la transfería al hijo que estaba estudiando fuera. Esos no pueden ser recursos de origen ilícito, por ningún lado. Y lo acusaban de delincuencia organizada cuando ni siquiera firmó un papel de una empresa de la que forma parte. Me parece que eso era, y eso le pesaba demasiado en esa visita, platicamos largo, lo vi entero y todo. ¿Por qué te fuiste del gobierno, Guillermo Padres? Me Porque parece había que mucha expectativa, venías de manejar, eras el coordinador de los diputados federales del PAN, fuiste crucial, digo, hay que decirlo, para la toma de protesta de Calderón, operaste la toma de protesta de Calderón, le sacaste reformas fiscales a Calderón, el diálogo que tenías con altos mandos era grande y de repente vimos a Héctor Larios que se viene en el 2009, era una expectativa de que no, hombre, va a sacar, si Héctor se negociaba con Beltrones, con Gamboa, con el Güero Garza, digo, me tocó verte, yo era corresponsal de Reforma, ya me pasaste alguna información alguna vez, me tocó verte en acción, y cuando llegabas para acá dijimos, no, pues Héctor le va a quedar chiquito a Sonora, y ocurre que te tiraste del barco al año y medio, te tiraste del barco porque lo viste que se iba a hundir, viste un Titanic, o por qué te fuiste, no fue el año y medio, más o menos. o dos, bueno, 2 años y medio, 2. Un día platicando con el gobernador, le dije que quería salir, me dijo que me esperara, yo la verdad que tenía agradecimiento y me tenía que esperar, y luego decidí buscar una lucecita que era la posibilidad de regresar al Poder Legislativo, al Senado, y le dije, oye, me interesa regresar al Senado y necesito salirme para ir a convencer a los consejeros. Se fue retrasando y duré 2 años y un mes o algo así en el gobierno. Yo había hecho, la verdad que estaba muy satisfecho. Yo te puedo sentar aquí a varias gentes, por ejemplo, con respecto al tema de Cananea, sin ningún empujón. Se resolvió el problema con un esfuerzo de negociación como de 9 meses y llevaba 3 años paralizada. La economía, hasta las taquerías de Cananea habían cerrado. No, por eso, ibas de, pero ¿por qué te fuiste? O sea, porque los retos se me fueron agotando y además... Sí estaba el acueducto, ¿no es cierto? ¿Te tocó a ti llevar lo del acueducto, por ejemplo? Me tocó el arranque de los diálogos con las personas de Obregón. Sí diferí en la estrategia, sobre todo de comunicación. El agua era de nosotros, es de nosotros. La compramos, la pagamos, bueno, no sé si la sigan pagando, creo que no. Pero era un derecho de agua de los pueblos de arriba de la cuenca, de acá de Granados, de Guásabas, de Villahidalgo, y era agua comprada. Y entonces los de Obregón decían, es de nosotros, pues ¿de dónde sacaste que es tuya? Y tuvimos un diálogo, lo hicimos a través de cuestiones sociales, de los sacerdotes, de los maestros, de ir permeando ese tema. Yo no compartí algunas otras mecanismos que se usaron, y bueno, llega un momento siempre, cualquier actividad en la vida, en donde dices, oye... No, por eso, viste que te ibas a chamuscar también, ibas a inmolarte, si te quedabas, ¿o qué? Mira cómo terminaron, digo. No, ese es otro Las cosas rollo. como son, por eso. Ese es otro rollo, o sea, no fue ese tema. Que está bien, digo, si Héctor se fue porque vio, pues, no estaba ya ¿no? Ya no tenía retos personales ahí. O te ofrecieron hacer un negocio y no le entraste y dijeron, pues no eres de aquí, te vas. No, la Secretaría de Gobierno no manejaba recursos, es más, yo creo que jamás estuvo tan limitada de recursos. Pues Roberto, te fuiste tú y al rato sí, ¿no? O sea, eso no lo sé porque ya no regresé. Digo, ya no regresé al gobierno del estado, ¿no? Yo creo que lo que pasó después, pues, es algunas cosas son lamentables, hay que reconocerlas, y levantar cara otra vez. Corte y vuelvo con Héctor Larios, sigo con ahora la pregunta del auditorio y después los analistas. Está Héctor Larios sometiéndose a pregunta abierta y ahorita tengo muchos tuiteros, facebookeros, whatsapperos, más los analistas y después lo de la carne asada, analizarlo. Un formato interesante, diferente, a prueba de ácido aquí Héctor Larios en Proyecto Puente. Volvemos. Es las 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos con Héctor Larios, frente a frente al tú por tú. Se sometió aquí al escrutinio del Proyecto Puente, analistas de redes sociales. A ver, ¿por dónde empezamos?
Mi estimado Héctor, a quien le agradezco haya aceptado este formato abierto, sin maquillaje, para informar y para enfrentarse a una entrevista periodística, no de adulación. Yo ya le he preguntado mucho y quiero darle también al auditorio que me dice Martín Félix, hace 18 años llegó a Navojoa con Corral pidiéndonos apoyáramos a él y a una priista que ya había sido perredista de Beltrones. Al preguntarles el por qué, nos responda que por qué nos convenía beltronistas de corazón. ¿Sí? Es que beltronistas de corazón. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Yo tampoco. A ver, Víctor Marín, ¿cuánto gasta con sus anuncios en cadena nacional y en horario estelar por Televisa si no considera un insulto para los sonorenses despilfarrar el dinero de esa forma? Martín Marín. No tengo ningún anuncio a nivel nacional. Ningún anuncio. Roque Edel, dice que está en todos los municipios, yo no lo he visto nunca en Peñasco, a menos que visite a solas a ciertos personajes. Roque Edel es de Peñasco, él es un radio escucha. Debo de reconocer, durante varios años daba 2 vueltas por el estado completas a los 72 municipios y en esta tanda de estar en el Senado no lo he vuelto a hacer. Mario González, ¿cómo un alcalde Hermosillo puede resolver el problema del transporte público sin echarle la responsabilidad al gobierno del estado? Bueno, no es un tema de alcaldes o no alcaldes, es un tema de poner los objetivos que se buscan. En la ley tiene que establecerse lo más importante. El otro día me preguntaron, ¿qué opinas de las paradas? Pues mira, no me quiero meter a ese debate del costo y todo lo demás. Lo que sí queda claro es que el sentido del gobierno está equivocado de lo que la gente quiere. Para la gente lo ideal sería que no hubiera paradas, que supiera que el camión va a pasar a las 9:21 y llegar a donde se va a parar 2 minutos antes y subirse. Lo ideal es que no hubiera paradas. Invertir en paradas es negar cuál es el propósito que la gente reclama de lo que es el transporte. ¿Para qué quiere el transporte? Para moverse con eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con saber, con tener la certeza de que el camión va a estar cuando debe de estar. Si no hay horarios, pues no sabe ni cuándo va a estar. Entonces tiene que esperar. Lo que está pasando en Hermosillo, lamentablemente, es que espera la gente. La gente dice, espero 40 minutos, pero hay gente que te dice, yo espero 1 hora para que llegue el camión. Y espero 1 hora porque sí pasan algunos, pero ya pasan llenos. Algún día platicando con la gente de Aguascalientes me decían, mira, aquí tenemos un convenio con los concesionarios, es una ciudad exactamente del mismo tamaño que Hermosillo, y aquí si algún día bajan de 700 camiones circulando, ahora sí que estalla la guerra, ¿verdad? Y aquí en Hermosillo hay días que con trabajos llegamos a los 300. Pues, ¿qué pasa? Si no hay camiones suficientes, la gente espera a que pase el camión o pasan llenos. Bien, les recuerdo nomás porque me están recordando. Hoy tenemos restaurante Los Jardines. Lo vamos a invitar a cenar, a una cena en pareja. Comparta la transmisión en vivo, modo público, y comente restaurante Los Jardines, así va a participar. A los de Facebook, comparta la publicación en modo público, comente restaurante Los Jardines para que participe en el regalo de una cena en pareja que le vamos a dar. ¿Quién es el Héctor Larios? Es un trolezote. La pregunta, Rafael Campillo, ¿y qué ha hecho por Hermosillo en estos 21 años? Pero que responda realmente, no con tecnicismo de político gestionar, siempre responden lo mismo, me dice. Deja de decir, en un momento cuando fui diputado, estaba aquí el gobernador Burs, sí logré destinar algunas partidas grandes a Sonora, no solo a Hermosillo, a Sonora, a petición expresa del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que va a ejecutar los proyectos, las obras, es el que recibe los recursos. Lo digo con absoluta transparencia, no he sido un gestor como senador en el sentido de jalar recursos, ese tema no nos toca, no debe de ser así. La ley es muy clara, no se puede hacer ninguna obra que no tenga clave, que no haya pasado por un proceso. El proceso incluye la evaluación de inversiones y eso tarda más o menos como 1 año, de tal manera que cuando alguien dice, oye, nos surge esta obra, pues empieza a hacer el caminito para poderla tener, porque si no, no te vas a conseguir financiamiento federal. Luis Eleazar Morales, buena entrevista, senador, gracias. Pánfilo López, salúdame a Héctor Larios y dile que si se anima a jugársela por Hermosillo, cuenta con mi apoyo, pues se ve que no trae cola que le pisen. Ceci Durán, los amigos le están invirtiendo diokis, los ciudadanos sabemos que son favores que tiene que devolver y la verdad, él no inspira como para tomarlo en cuenta para un puesto como el de alcalde. ¿Qué contestas? Respeto absolutamente esa opinión.
Rodolfo Peña, Héctor Larios está poniendo puros ejemplos de retos fracasados, mejor que los omita. Dile, me dice. Por acá. Ramón Valencia, un servidor público puede recibir favores de amigos como la publicidad anticipada que le regalan Héctor Larios. No sé, creo que eso es ilegal. A ver, mira, al final de septiembre, las últimas semanas de septiembre, varios legisladores del PRI, diputados locales, federales, hicieron exactamente lo mismo. Y yo no veo a todos estos que opinan hoy, y que se rasgan las vestiduras, que hayan hecho un solo comentario. Por el contrario, los hicieron muy positivos. Entonces me parece que esos comentarios, yo los respeto, pero también tienen mucha parcialidad. No lo hicieron cuando Ulises hizo su informe y tuvo carteleras espectaculares y para buses, no lo hicieron con el PAN, no lo hicieron con ninguno de ellos. Entonces me parece que o tienen muy corta memoria o simplemente tienen una visión parcial de la vida. Mónica Marín, exalcaldesa de Guaymas, dice: muy mal que en el PAN las candidaturas sean por designación por esas acciones, después perdemos senadores, diputados, alcaldes, regidores en el dedazo, es lo que te decía. ¿Qué opinas? Me parece que si va a ser una coalición, que yo espero que se concrete hoy o mañana, en esa coalición tiene que haber un método ágil de designación de candidaturas, porque no todas serán para ser postuladas por el PAN. Erson se rasuró. Si se rasuró, es obvio que está en campaña, dice Erson. No es la primera vez que me rasuro. O sea, si te bañaste también, a ver. No, eso sí lo hago diario. Bien, bueno, qué bueno. A ver, le dice René Guerido: ¿cuántos sonorenses, específicamente hermosillenses, piensas que le tienen agradecimiento a tu amigo Padres? No tengo una noción, pero mira, también hay que ser muy prácticos en este tema. No es, si son, y los jueces así lo determinan, delitos lo que cometió, no tiene ninguna posibilidad de justificación esa parte. O sea, ese tema es absolutamente condenable. Pero también hay que decirlo, a 2 años, cuando yo salí del gobierno del estado, aquí en Hermosillo, por ejemplo, ya estaba construido todo el proceso, faltaba abrir la válvula, faltaban algunas obras menores, para surtir de agua a más del 70% de Hermosillo que no tenía agua, que la tenía racionada, en algunos casos cada tercer día, y por horas. Ya estaba la Plaza Bicentenario, ya estaba el CRIT, ya estaba el nuevo hospital de Listezón, ya estaban una cantidad de obras importantes que fueron transformando, y esto estoy hablando de Hermosillo, te puedo platicar del estado completo. O sea, ciertamente de lo que se le señala de comprobarse, no tiene absolutamente ninguna justificación. No quiero decir, pero también hay que decir el otro lado de la medalla. Sí fue alguien que se enfocó a resolver varios problemas que tenía la comunidad en todo el estado. Yo recuerdo uno de los compromisos que hicimos en Cananea fue que tuvieran agua. Yo no sabía, no tenían agua potable, o sea, la tenían muy racionada. Hubo muchísimas obras en todo el estado. También hay que poner el otro lado de la medalla. Compara esos 2 años con los 2 años actuales, por ejemplo. Francisco Rendón, ¿cómo podría ayudarnos a los senadores para los incrementos de agua y luz en Hermosillo? El Senado no tiene absolutamente, los ayuntamientos son autónomos en ese tema. ¿De qué manera puede apoyar para que dejen de aumentar el agua y la luz? Roberto Morgan, también me siguen llegando por acá. Saludos al senador, sería bueno nos comentara cuáles eran sus actividades antes de ser político. Sergio Flores. Bueno, durante muchos años trabajé en empresas. Déjame ver si recuerdo. Bueno, mi vocación verdadera es ser maestro. Fui 7 años maestro en el ITH. Quizá es a lo que voy a regresar, a volver a dar clases, o a lo mejor ahorita a estas alturas de la vida doy lástima, pero bueno. Fui director fui uno de los directivos del TEC de Monterrey durante 3 años. Fui director del Centro Empresarial 3 años. Fui 4 años director de Procasa, que entonces era la empresa líder de construcción de vivienda en Hermosillo, y luego tuve un traspiés y entré al Congreso. Judas Borjak, muy bien por Héctor Larios, por rendir informes sin maquillaje y de frente por la gente. Darvel López, saludos. Como secretario de gobierno, el abogado Darvel López, ¿qué hizo a favor del transporte? Yo recuerdo que estuvo a cargo de resolver ese conflicto en el sexenio de Padres y en realidad solo se agravó. A ver, déjame comentar este tema. Conozco bien el tema del transporte, estaba muy, muy caliente, me pidieron que lo tomara y hicimos varios cambios. Primero, en aquel entonces, lamentablemente me han echado reversa algunas cosas de estas.
se dejó de manejar el efectivo. Eso es muy bueno, porque puedes saber exactamente cuánto dinero le entra a los concesionarios. A través de las recargas de tarjetas o básicamente a través de las recargas de tarjetas. Tú podías saber. Le pusimos barras, terminamos de poner barras a los camiones. Todos los camiones tienen GPS y transmisor. Tú puedes saber en una pantalla dónde va cada camión, cuántos pasajeros lleva, de esos pasajeros cuántos pagaron tarifa completa, cuántos de estudiante, cuántos de tercera edad. Hay un sistema para administrar el transporte de primer mundo. Lamentablemente, otro tipo de intereses antes y ahora hacen que no se use. Incluso ya le dieron reversa, ya pagan en efectivo. Es verdaderamente absurdo. Es decir, no quiero saber cuánto dinero te entra porque no te voy a pedir cuentas. Y yo creo que esa relación gobierno-concesionarios es una relación que a veces cae en perversiones. Sí hay forma de resolver el transporte. Bueno, si en todo el mundo funciona bien, ¿por qué en Hermosillo? Que lo digo con absoluto conocimiento de causa. Yo no conozco una ciudad media que tenga tan peor transporte como Hermosillo. Y sigue. Saludos al senador. Pregunta qué propone para que Hermosillo vuelva a ser una ciudad segura, dice Arturo Quintal. Por último, para pasar con los analistas, porque tengo muchas más, pero a ver. ¿Qué propones para que Hermosillo vuelva a ser una ciudad segura? Me parece que hay que caminar como lo respaldaron 40,000 ciudadanos, 40,034. Hay que empezar porque hay respuesta de la policía. ¿Sí? La gente se siente verdaderamente muy mal cuando te entran a robar a tu casa, le llamas a la policía y no llega. Y no llega en todo el día. En todo el mundo hay normas, hay estándares. El estándar internacional es 4 minutos. Me consta en la Ciudad de México, porque lo he vivido, no en carne propia, pero me ha tocado verlo. En 5 minutos llega la policía a cualquier parte de la Ciudad de México. Leía una nota ayer antier sobre un incidente de delincuencia que sucedió y decía que la policía tardó mucho, que llegó en 8 minutos. En esta ciudad, pregúntale a la gente, pone el teléfono abierto con los radioescuchas, la policía no llega. Y no es un problema de la policía, es un tema de definir. Aquí estos son los estándares de funcionamiento. ¿Qué pasa si llega la policía? Y pues necesitas tener controles, y entonces saben si atrapan al delincuente, si lo procesan. Esa es la manera que funciona en todo el mundo absolutamente, y aquí no. Aquí funciona promesas muy bonitas. Ya mejoró la seguridad, ya bajaron los índices. La gente no siente ningún cambio. Lo que hay que ir por asuntos absolutamente concretos y practicables, y poco a poco ir controlando el tema de la delincuencia. Y mano firme en el tema. ¿Quién empieza? Conrado Quesada y Enrique Zavala en este formato de apertura, frente a frente, sin filtro. Héctor Larios, hay que decirlo, innovando, porque pues pocas veces un legislador se somete a debate así, a prueba, sin censura. Adelante, señores. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a Héctor, gracias por estar y por compartir la mesa. Gracias. La verdad es que es muy importante saber que hay quienes aún se animan a exponerse los periodistas, ¿no? Sí, totalmente. Y abiertamente. Hay un tema que creo que a los ciudadanos, a los mexicanos, nos sigue generando mucha molestia, y es este juego en el que parece que el político que ya ocupa espacios en las altas esferas de la política, como el Senado, puede jugar con los términos y puede venir y hacer un trabajo de campaña, sin decir que está haciendo campaña, pero está activo y vigente en el espacio público cuando se acercan los tiempos de campaña. Yo quisiera preguntarle, para poderlo contrastar, ¿cuándo fue la última vez, antes de este año, que usted vino a Hermosillo a hacer un informe de su actividad como senador? Yo no lo recuerdo. ¿Y por qué tan cerca del periodo de campañas? Eso es lo que a mí me causa mucha inquietud. No porque esté mal y no porque usted no tenga derecho a ser candidato, sino porque el juego que ustedes como políticos regulan al momento de armar las leyes electorales, ustedes mismos vienen y lo juegan y lo mueven de manera diferente. Básicamente, con esa pregunta me gustaría empezar, porque creo que es importante que quienes mañana, el año que viene, vamos a tomar una decisión, la única decisión que tenemos cada 3 años y cada 6 años, debemos tener claro quiénes son. Y aunque usted dice que no está en campaña, que tiene que esperar los tiempos y que el partido va a definir los métodos, creo activamente que usted está tratando de influir más allá de solamente dar un informe. Mira, te agradezco la pregunta, Conrado. Déjame comentarte, lo dije hace ratito. Creo que la última vez que utilicé, por ejemplo, spots fue en el 2000, cuando fui candidato a senador. Los utilicé en el 94, cuando fui candidato a diputado local. Los utilicé cuando fui candidato a diputado federal. Entonces no había restricciones, no había tiempos de estado. Y luego las leyes se han venido complicando.
que han derivado a una cantidad enorme de simulaciones. En el caso particular no es ninguna simulación, es algo que está exactamente establecido, ni siquiera en la ley, en la Constitución. En el 102 constitucional está el derecho que tienen los legisladores de promocionar sus informes por un espacio de tiempo determinado. Esto terminará el 13 de diciembre. Y yo estoy haciendo uso de ese derecho. Claro. Y lo hago absolutamente de frente, como lo hicieron otros también. Sí, no, estoy de acuerdo. Simple y sencillamente que los otros lo hicieron en septiembre y yo lo estoy haciendo en diciembre. A unos días de que se definan precisamente, o que se empiecen a perfilar ya las definiciones para las candidaturas en Hermosillo. Lo que insisto, no está mal. El asunto es, no podemos decir que esto no es una campaña. Es una campaña de difusión, totalmente de acuerdo. Que va a influir en la campaña política del próximo año. Porque los otros aspirantes, los que suenan en el PAN para jugar por la alcaldía, acercarse o tratar de ser candidatos al alcalde del PAN, pues no tienen las posibilidades que tiene Héctor Larios, ¿no? Bueno, entiendo que uno de ellos ya hizo su informe, lo hizo en otro momento, y bueno, ese es un derecho que tenemos y del cual nunca había hecho uso, por cierto. Sí he presentado informe, todos los años he presentado informe. Se debe de. Es además una obligación legal. Casi siempre lo hacía en el seno de un evento cerrado, pequeño, y bueno, pero siempre lo he hecho. Enrique. Bueno, yo creo que los ciudadanos estamos hartos de que periódicamente, recurrentemente, figuras políticas se pronuncien en tiempos electorales como este, ¿no? Yo creo que eso es lo más claro. Nunca se aparecen por sus distritos, nunca informan, siempre se acuerpan en sus partidos y se van, por ejemplo, en este caso en el Senado en México, allá se arropan ellos. Ese sería de entrada. Y estoy de acuerdo con el senador que Padres trabajó mucho los primeros años o los 6 años, pero en favorecerse a él mismo, a su grupo político y a muchas gentes del PAN que se quedaron callados en ese momento, incluyéndote a ti. Yo nunca vi, por ejemplo, cuando tú fuiste secretario de gobierno, que te pronunciaras absolutamente en contra de nada de lo que se estaba haciendo. Entonces fuiste parte de eso. Esa es mi pregunta. A ver, Enrique, te agradezco la pregunta. Yo te invitaría a que encontraras un solo señalamiento de cualquier tipo, público o privado, que haya habido en los 2 primeros años. No, de hecho, no estoy hablando de los 2 años, estoy hablando de los 6. No estoy hablando solamente cuando fuiste secretario, sino cuando saliste y todos fuimos, y te quiero decir una cosa, es público y notorio lo que pasó. Ahí están su presa, ahí están los ranchos, ahí están las caballerizas hasta con refrigeración, gente que salió de pobre, mucha gente cercana al PAN y que tú conocías. ¿Por qué fueron omisos? A eso me refiero. Porque eso es lo que le hace daño a la política, en este caso al PAN. Y tú has sido dentro del PAN, más que un político de elección popular, alguien que ha estado cerca de la cúpula y que te has beneficiado de eso. Y cuando se ha tratado de actuar con verticalidad, con seriedad, para cambiar a México, se quedan en lo cosmético y no vamos al fondo, que es la impunidad y la corrupción. A eso me refiero. Y es muy bonito hablar a toro pasado sobre Padres, todos lo haríamos. No, el tema fue por qué cuando estuvo él en el poder y cuando estuviste tú junto con él, que te debiste haber dado cuenta. Por supuesto, un secretario de gobierno se da cuenta de todo. Por eso se fue, ¿no? Digo, bueno, es lo que ok, bueno, pero ¿por qué no se pronuncian? ¿Por qué fuiste omiso? Esa es mi pregunta y mi reclamo como al ciudadano. pronunciamiento público, ¿por qué no Así se Ahorita puedes hablar muy bien. Dice que digan los jueces, bueno, el señor está en la cárcel y está entrando en un proceso que va a generar una impunidad terrible por negociaciones populares o por omisiones de autoridades que en algún momento fueron omisos, pero eso no le exonera de lo que pasó. A Sonora se le hizo un daño terrible en esos 6 años. Yo nunca te vi, ni como senador, ni como servidor público, ni como miembro del PAN, pronunciarte en contra de eso. Yo nomás te reitero, mientras fui secretario de gobierno, primeramente, para eso precisamente existen los contrapesos y la oposición. Yo ya va la relación con el Congreso, con los diputados de los demás partidos. Yo te invito a que revise las actas del Congreso del Estado en el tiempo que yo estuve, si hubo un solo señalamiento de la oposición. Te invito a que revise los medios de comunicación a ver si hubo un solo señalamiento. No estaba ese tema instalado.
Cuando yo salí, y si Luis Alberto quiere interpretar que salí por ese tema, está totalmente equivocado. Repito, no estoy No, pero sí, hablando pero... solamente cuando fuiste secretario. No, pero a ver, por sino derecho de todos réplica, a ver, no, y ya para cerrar, también por los tiempos, porque tengo más tema. No, es que yo creo, digo, Héctor, pues yo sí reconozco que yo creo que te fuiste porque viste lo que estaba pasando, no sé por qué batallar en decir eso, es decir, porque yo veo a Héctor Larios, que como te insisto, el que tenía la expectativa de venía de la Cámara de Diputados con ese background, con esa preparación, y yo creo que si no lo puedes decir, digo, adelante, pero a mí no se me va a quitar esta percepción. Héctor Larios se fue porque vio que el barco se iba a hundir y tú estabas haciendo bien las cosas, a mí me consta, la verdad, traías muy buenas carteras y dijiste, pues mejor me voy, si no, esto va a terminar mal. No puedes decirlo así abiertamente, que digo, la crítica que te hace Enrique también es válida, ciertamente, pero digo, te fuiste por eso, ¿no? ¿O no? Deja de decirlo con absoluta transparencia, lo dije hace ratito. Empecé a no sentirme a gusto dentro del gobierno, pero no por el tema de la corrupción. No había señalamientos, no hubo, no era, si lo había, no se notaba. Ni me daba cuenta, En ese momento. ni se daba cuenta el PRI, ni se daba cuenta nadie. El PRI, que era la oposición. En ese momento, yo me fui porque no me sentía ya a gusto en el gobierno, Ok. porque también quería hacer otras cosas y porque también en la vida he volado solo, digamos. He tenido la suerte de estar en la cabeza de casi todo lo que he estado, de tal manera que ya no me sentía tan a gusto en ese tema. Me siento orgulloso del paso que tuve ahí. Los temas que me tocó tratar son muchísimos. Me tocó, por ejemplo, un desalojo del bloqueo de la carretera sin ningún solo empujón de los yaquis, sin uso de policías municipales y estatales, pues, ciertamente como lo tienes que hacer, sin ningún solo empujón. No hubo ni siquiera un arañazo. Cuando se usa la fuerza pública, la gente dice, no vayas a meter la fuerza pública porque, pues nomás garantiza que ningún policía lleva armas, ninguno. Y luego hace una estrategia de manera que se puedan resolver los problemas. Estoy orgulloso de muchas cosas que me tocó resolver. Llegó un momento en donde yo quería emprender otros proyectos, luego definí que fuera el proyecto del Senado y por eso renuncié. Muy bien, pues ya, nos vamos. Una última pregunta. Quiero más rápido. Rapidísimo. Sí, es muy importante el trabajo que se hace desde el Senado que impacta a toda la sociedad. Y yo tengo una pregunta porque el próximo martes creo que se discute la Ley de Seguridad Interior. ¿Vas a estar en la votación y tienes ya el sentido de tu voto? Desde luego que voy a estar en la votación y voy a estar en las comisiones el lunes, que se va a discutir. Y yo voy a decir dos comentarios. Primero, este país sí necesita una ley de seguridad interior. Sí necesitamos regular la participación del ejército. Hoy es absolutamente discrecional. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, determina si salen o no salen, y en qué momento salen y con qué intensidad y qué hacen o qué no hacen. También me consta, por la propia experiencia, déjame platicar, cuando el día de la toma de protesta del gobernador Padres, me encargó de algunos trabajos, yo le dije, déjame ir a la casa a avisar primero, porque si se enteran antes, no me va a ir muy bien. Fui a la casa, hice los encomiendas que tenía, y en eso estaba cuando el jefe de la zona militar, hoy subsecretario de Defensa Nacional, me habló que le urgía verme, y fui a hablar con él y me dijo, oiga, nomás quiero informarle que vamos a retirar las pipas de Guaymas. Oiga, no puede hacer eso. Sí lo puedo hacer, lo voy a hacer. Porque los habitantes de Guaymas con cuchillo en mano se suben y amenazan a los soldados para que desvíen la pipa para llevarlas a sus casas. Acuérdense se rompió el puente Douglas, el abasto de agua de Guaymas, llevaba 10 días sin agua a la ciudad y se surtía por pipas. Y me dijo, el ejército no se enfrenta con civiles. Caray. Entonces, de inmediato hablé con el gobernador Burs y le dijo, oye, échame la mano, esto no podemos dejar que pase eso. Entonces, finalmente nos quedamos con las pipas chofereando nosotros, policías o lo que fuera, ¿no? Y tengo otras experiencias. Cuando la tribu yaqui, fui con el ejército, voy a hacer esto, le pido discreción, ¿en qué me puede ayudar usted? En nada. Muchas gracias. Nosotros no participamos con civiles. Desde el 68 el ejército no participa con civiles, pero ya me desvía. La ley es necesaria. Como está redactada, con las ambigüedades que tiene, me parece que hay que votar en contra de esa ley.
O sea, no porque sea necesaria, hay que aprobar algo que es ahorita motivo de mucha inquietud por muchas ambigüedades que tiene. Claro, La claro. definición concreta de lo que es seguridad interior, el tema de riesgo y amenaza, la diferencia entre tales, luego ya no distingue cuando se usa una cosa por Sí. riesgo y cuando por amenaza. El tema de las manifestaciones, que a mí me gustaba la redacción que decía, no participará el ejército en ninguna manifestación de carácter, de cualquier carácter, particularmente en las de político electoral pacíficas. Y ha generado mucha susceptibilidad. ¿Y qué define que es pacífico? Exacto. Pues que se le quite la palabra pacífico, o sea, en ninguna. ¿Sí? Además, no va a intervenir el ejército, los conozco, o sea, es una norma de ellos, así les ordena el jefe, le dice jefe, a esas cosas no le entramos. ¿Sí? Bueno, pero ahorita en particular, si no se hacen cambios importantes a la ley, quitándole las ambigüedades, mi voto va a ser en contra. Bien, último, brevemente. Solo como derecho de réplica, diciéndole a Héctor, sí hubo señalamientos en esos 2 años también. Yo recuerdo las quejas del sur de Sonora de cómo les quitaron el agua, cómo lo hicieron, cómo compraron conciencias de los tenedores de permisos del río de Sonora, etcétera. Y además, todo lo que hubo en relación a corrupción, porque fue el gran negocio, ese acueducto que se trajo y las quejas que había por los costos de la tubería y por el consorcio empresarial. Sí hubo muchos señalamientos y que nos podemos remitir a la prensa, ¿no? El tema es todavía más amplio, todavía hasta hoy sigues defendiendo a Padres. Ese es mi tema y ese es mi punto. Entonces, cosas que son irrefutables. El proceso jurídico es una cosa, la realidad es que se robó y se robó impunemente y se destruyó la economía del estado de Sonora en muchos sentidos. Y de eso yo no te he visto pronunciarte, perdóname, pero así es. A ver, Enrique, no voy a hacer más comentarios, pero te voy a decir, no se le robó el agua a nadie, absolutamente, es una falsedad. Yo sé que tú eres de Obregón, pero... A ver, yo estoy hablando de robo, de corrupción, de toda la administración. No, dijiste, agua, le robaron el agua a los de cosmético. Obregón, eso es absolutamente No te vayas falso. a lo cosmético, yo estoy hablando de No. todo el esquema. No. Estaba hablando de robo a la economía de Sonora por el partido que tú representas o sus representantes en su momento. No, en este caso el gobernador y todo Muy su bien. equipo. Bueno, Tú se fuiste trata, a ver, parte de pero eso. se trata, Enrique, a ver, Yo- se trata yo- de una yo nomás te entrevista, invito no, yo creo que a ver. Yo nomás sí. te invito a que me traigas una prueba de que hubo señalamientos en esos 2 años. Una sola prueba. Tú dices que hasta los medios de comunicación, tráemela. Ok, Yo te invito, no la hay. bueno, ok. Eso es lo que tú dices, no te creo. Es tu derecho. Perfecto. Les agradezco a los dos, gracias. Héctor, te agradezco mucho que te hayas en verdad enfrentado a este formato abierto, donde los panelistas ojalá también lo valoren, preguntaron lo que quisieron, el público lo que quiso, yo lo que quise, tú lo que quisiste. La verdad, creo que este formato debe replicarse para todos los políticos que no los vemos. Yo sí quiero la verdad agradecerte porque es una forma de hacer democracia. En Sonora estos formatos ya se habían ido porque quieren la mayoría de los políticos que se les pregunte lo que quieren y aquí no. Es decir, hubo debate, hubo crítica, respondiste a todo y la verdad yo a nombre del Proyecto Puente te quiero agradecer y te quiero invitar a que sigamos así en este diálogo porque No, le hace mucho daño que solo sean entrevistas lineales y tú aquí viniste a contestar todo. El agradecido soy yo, contigo, Conrado, Enrique. Me parece que, bueno, para mí es un privilegio estar aquí. Puedo dejar satisfechos o no con las respuestas. Intentaré reflexionar ahorita exactamente sobre ellas, pero lo que sí te puedo decir que siempre estoy esforzado por hablar con absoluta transparencia. Pues hicimos democracia, como dices tú. Pues podemos estar a favor, de acuerdo no con lo que contestes o algo, pero estos formatos son lo que Proyecto Puente ha hecho hace 7 años, es decir, y no podíamos cambiar el sentido de periodístico y yo te agradezco mucho y veremos si otros políticos quieren venirse a hacer la prueba de fuego. Tengo muchos comentarios, pero pues estamos en contacto. Gracias, Héctor. No, al revés, gracias a ti. Te agradezco mucho. Conrado, gracias, como siempre. Gracias. Enrique, gracias, como siempre. Muchas gracias. A todos los que participaron, me disculpo, se quedaron muchos whatsapperos, muchos facebookeros fuera, pero es que en realidad también pues era necesario hacer las preguntas puntuales.